Vamos a empezar entonces. Hoy, ¿verdad? Quiero hablarles sobre un tema muy específico. El tema, ¿verdad?, que se llama cómo conducirnos como siervos de Dios en el liderazgo. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas sobre qué es el líder, qué es el liderazgo, qué es ser un líder en la iglesia. Y hoy quiero contestarlas a la luz de la Escritura, porque al final vamos a hacer un trabajo para la gloria de Dios, como así lo estuvimos pidiendo. Estuvimos orando, ¿verdad? De 2 semanas. ¿Cuántos me ayudaron a orar, hermanos? Gloria a Dios por los líderes, por la generación que Dios va a levantar, gloria a Dios. Bueno, poquitos amén, gloria a Dios, pero ¿o todos oraron, gloria a Dios? ¿Sí estuvimos orando? Para que Dios ponga líderes conforme a su corazón. Eso dijimos que íbamos a estar orando. Hermano, gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Señor para iniciar con una escritura para gloria de nuestro Dios. Marcos capítulo 10 verso 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Oramos, hermanos. Señor, gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que la hagas viva, que la hagas eficaz, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo. Enséñanos hoy, Señor, cuáles son las cualidades que debemos adquirir para ser servidores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, amado hermano. Gloria a Dios. Quise traer este tema el día de hoy. Yo sé que hay muchos temas, muchísimos, pero, hermano, gloria a Dios, resulta que el servicio a Dios es lo más satisfactorio que el cristiano puede tener. El servicio a Dios encierra una gran bendición, porque el pago que da el Señor no es un pago monetario, no es un pago, ¿verdad?, económico, sino que el pago que da Dios es en bendiciones, ricas bendiciones. ¿Qué tipo de bendiciones da Dios? El Señor te puede bendecir en salud, también puede bendecirte, ¿por qué no?, en economía, también puede bendecirte, ¿verdad?, en lo espiritual. Las bendiciones que Dios paga son eternas, no son bendiciones pasajeras, no son bendiciones momentáneas. Lo que Dios da, lo da para siempre, hermano. Dios te da dones, y los dones que Dios da son irrevocables. Dios no los quita, los dones. Cuando la persona, el siervo de Dios, deja de servir con amor, con cariño, lo único que pasa es que el enfriamiento le lleva a alejarse de la presencia de Dios, a abandonar las responsabilidades en el camino de Dios. Pero los dones siguen estando allí, porque son gracias, son cosas que Dios ha puesto en tu vida para bendecirte, hermano. Gloria a Dios. Entonces el liderazgo, hermano, es una disciplina. Es una disciplina que deliberadamente ejerce su influencia en un grupo determinado. Ese es el concepto del liderazgo. Es una disciplina. ¿Por qué se dice que es una disciplina? Porque algunos dicen los líderes no se hacen, los líderes nacen, dicen. Ya se trae el liderazgo desde que nacen. Pero vemos que a través de la disciplina, una persona que no tiene muchas cualidades de liderazgo puede aprender dones de liderazgo, y a través de la constancia y a través de la madurez puede llegar a ser un gran líder, una gran líder. Sobre todo a los líderes de Dios. El mundo está lleno de líderes. Hay gobernadores que son líderes, que manejan masas, que salen en televisión, en cadena de noticias, tomando decisiones para gobiernos, para países, para organizaciones. Son líderes. Tal vez esos líderes se prepararon, duraron años estudiando conceptos de liderazgo, formas de trabajar, formas de dirigir, pero gloria a Dios, esos líderes seculares les falta algo, hermano. Gloria a Dios. Les falta la promesa de Dios, les falta la palabra de Dios en sus vidas, para que puedan tomar decisiones más acertadas, más correctas para este mundo. Por eso es que los líderes a veces incitan a las guerras. Por eso es que hay líderes que convocan a la gente, ¿verdad?, para cosas malas. Pero el líder de Dios se somete primero a la palabra de Dios. El líder de Dios se sujeta primero a los asuntos de Dios. El líder de Dios debe inspirar a su grupo a servir a Dios. El líder de Dios debe contemplar la hermosura de Dios primero, si quiere, como
al grupo a adorar a Dios. El líder de Dios tiene que funcionar como un ejemplo de servicio. El líder de Dios tiene que ser un ejemplo en todo lo que haga para Dios. El líder de Dios tiene que someterse también a las ideas del grupo. Alabamos su nombre. La disciplina que deliberadamente ejerce una influencia en un grupo, hermano, con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas que se establecieron en beneficio para el mismo grupo. De tal manera que el líder va a mirar al grupo que está dirigiendo y entonces, con todo lo que ya mencioné, apegándose a la palabra de Dios, va a determinar qué es lo más correcto que se tiene que hacer para beneficio del mismo grupo. ¿Qué es lo mejor que tiene que hacer en cuanto a la toma de decisiones que beneficien al mismo grupo? Y quizá alguien del grupo no está de acuerdo con la decisión que él tome, pero él tiene que pensar en el beneficio de todos los involucrados dentro del grupo, no solamente en él mismo o en una persona de ese grupo o en dos del grupo al que dirige, sino de todos, incluyéndole a él mismo, su propia visión de liderazgo, su propia visión de trabajo, y también siguiendo las directrices de las personas que tienen más autoridad. La visión de la iglesia. En el caso de los grupos de la iglesia, todos debemos estar trabajando bajo un mismo objetivo, bajo una misma observancia. Entonces, la iglesia, el líder que tiene la autoridad en una iglesia debe tener una visión que nos lleve a alcanzar metas favorables para todo el grupo. Y el líder debe tener una visión clara de hacia dónde debe ir, hacia dónde quiere llevar al grupo. Pero su visión tiene que estar también enfocada a una visión más grande, donde hay líderes a los cuales él también se somete y él también se sujeta. Entonces, por ejemplo, el pastor de una iglesia tiene que tomar en cuenta su grupo y tiene que tener una visión para llevar a la iglesia, a su grupo, con metas beneficiosas para el grupo, tomando en cuenta a todos los involucrados del grupo, pero también enfocado a una visión que lo precede, que es más alto que él. El pastor tiene que tener una visión de alcance que el Señor Jesucristo estableció en el modelo de su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No es que los pastores se manden solos. Los pastores también tenemos una autoridad que es primeramente el Señor Jesucristo y su palabra también. El Señor Jesús dejó una comisión para la iglesia. El Señor Jesucristo instruyó cómo quiere Él que se haga el trabajo para con los de afuera. Y la iglesia se constituyó, y dice que a unos los constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros apóstoles, a otros pastores. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia del Señor. Entonces los pastores tenemos que estar bajo esa observancia, también mirando el entorno, hermanos, gloria a Dios, del mundo, y enfocar una visión interna de la responsabilidad que se nos ha dado, pero enfocada también a una visión de la iglesia. En este caso la iglesia como asociación es la que rige y es la que gobierna el crecimiento espiritual a través de las iglesias locales y de los pastores locales. Pero los pastores locales también tienen que tener una visión interna de crecimiento para su congregación, la cual ellos presiden. Como en este caso nosotros como iglesia local tenemos que tener una visión de liderazgo, una visión de trabajo que involucre a todos y que saque las mejores habilidades, las mejores capacidades de todos y cada uno de los miembros de esta iglesia, para que esta iglesia pueda crecer y desarrollar todo aquello que el Señor quiere traer como dones, bendiciones a la iglesia. Alabamos su nombre. Y todo debe hacerse bajo una unidad, bajo una misma autoridad que es Cristo. Y la Biblia dice que si nos sujetamos los unos a los otros, dice que nos va a ir bien, porque el Espíritu Santo va a estar en medio de nosotros. Si cuidamos la unidad, nos va a ir bien. Pero si estamos divididos internamente,
hay hermanos en contra de la visión de su líder, entonces se hace una división. Porque ya no es una visión, son dos visiones. Y eso se llama división. Pero es que yo no hago división, podría decir alguien. La división es cuando ya alguien se aparta y eso. No, hermano, dentro de un grupo puede haber división. Yo he conocido iglesias que han caminado años divididas. Y no hay crecimiento, no hay bendición, porque hay un grupito aquí, otro grupito acá, otro grupito acá. Y entonces las pocas personas que aceptan al Señor no hayan para dónde hacerse. Porque por un lado llega un grupito y le llena de ideas la cabeza, y viene otro y le quiere llenar de otras ideas la cabeza, y viene otro, y entonces la gente dice, pero ¿qué pasa aquí? Mejor se van, se alejan del camino de Dios, porque no estaban de acuerdo, porque no eran de un mismo sentir. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Dónde envía el Señor bendición y vida eterna, hermano? Gloria a Dios. Dígalo conmigo, en la unidad. Dígalo conmigo, en la unidad. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Tal vez hay algún desacuerdo, pero si usted se somete a Dios, todo va a estar bien. Si usted se sabe sujetar a su líder y respetar y honrar la autoridad que el Señor le ha puesto, todo va a estar bien. A veces convocamos a asamblea, convocamos al trabajo y alguien no quiere asistir, alguien no quiere comprometerse porque su visión está puesta en otro lugar. No está puesta en la visión que Dios tiene para su iglesia. ¿Cuántos alaban su nombre? Y eso es lo que no queremos en este lugar. Queremos que permanezca la unidad, hermano. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Por eso los líderes deben de tener ciertas cualidades, que son las que voy a mencionar a continuación. Encontré 6. Bueno, son 6, gloria a Dios, cualidades que todo líder debe tener. Mire, la primera, la capacidad de ser asertivos. ¿Qué es esto? Es la cualidad o la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, considerando siempre los derechos de los demás. Es decir, si un líder no tiene la capacidad de expresar lo que siente a través de una opinión que ayude en el momento oportuno, hermano, gloria a Dios, estará, en lugar de ayudando al grupo, estará dificultando al grupo. El líder tiene que tener la capacidad o la habilidad de poder expresar sus ideas y que el grupo lo comprenda. En otras palabras, el líder también debe ser positivo. Un líder negativo, ¿a dónde nos va a llevar, hermano? A la negatividad o a la nada, como gritaron allá atrás, gloria a Dios. El líder tiene que ser asertivo, tiene que ser positivo, tiene que ser un líder que pueda expresarse y que exprese sus sentimientos más que nada. Que el grupo mire y vea y diga, oye, este líder lo entiendo muy bien lo que quiere hacer y comprendo muy bien lo que yo tengo que hacer para apoyarlo. Alabamos su nombre. ¿Qué es lo que no debe hacer el líder? No debe ser hostil, ni debe tener agresividad en sus emociones. Un líder agresivo que no sabe expresar sus sentimientos, cuando se pone a la defensiva o se enoja o se irrita, ya no sirve para el liderazgo, hermano, gloria a Dios. Yo ahorita te estoy hablando de los 5 puntos que se necesitan para el liderazgo, pero ahorita te voy a mencionar lo que dice la Biblia. Así que el líder debe, hermano, ser asertivo. El líder debe tener empatía. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de identificarse con alguien. La empatía es poder entender lo que sienten los demás de su grupo. No solo algunos, no solo con su favorito del grupo, porque los líderes a veces tenemos favoritos, ¿sí, hermano? Alguien que se porta bien, alguien que no te da problemas,
alguien que te admira, alguien que te apoya, pues nos hace sentir también, ¿verdad?, que a veces se convierte en el favorito, paz de Cristo. Pero aún con todo y eso, que hubiera por ahí una persona dentro del grupo que no se sabe comunicar, que no se sabe expresar, que tiene problemas de autoridad o de autoestima o de rebeldía, aún con todo y eso, el líder debe tener empatía también con él, también con esa persona, no solo con algunos, sino con todos. En otras palabras, los líderes de un grupo se tienen que llevar bien con todos. Si no se lleva bien con alguien, no puede ser un líder de grupo. No puede ser. Porque al estar ejerciendo su liderazgo, va a dividir al mismo grupo. Tiene que llevarse bien con todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 3, el líder debe saber escuchar a los demás. El líder debe tener unas orejotas grandes, hermano. A veces los líderes queremos hacer todo lo contrario. Los líderes queremos hablar y hablar y hablar y hablar y que nos escuchen. Y los líderes queremos decir y decir y decir y que los demás nos oigan. Y los líderes queremos nada más nosotros hacer las cosas que creemos sin considerar a los demás. Pero estas leyes universales sobre el liderazgo hablan de un carácter que tiene que formarse en nosotros como líderes, y el buen líder tiene que saber primero escuchar. El líder se da tiempo primero para escuchar a las personas y platicar con ellas, uno por uno, de su grupo, enfrentarlo de alguna situación con amor y platicar y hablar con él y con ella, y entonces la persona empieza a platicarle y algunos hasta se desahogan, y ahí se están creando los vínculos, la empatía y al mismo tiempo, ¿verdad?, la asertividad, porque también la persona abre su corazón para que uno también pueda expresar lo que uno quiere decirle. Amén o no amén. El líder tiene que tener como número 4 una actitud negociadora. ¿Qué es negociar? Vamos a ganar todos. Negociar es, a ver, yo te vendo esto, pero me pagas con esto. O yo recibo esto de ti, pero a cambio te doy esto también. Eso es saber negociar, que todos ganen. Y un líder que no sabe negociar las cosas, hermano, está perdido. No va a recibir apoyo de su gente. Muchos líderes dicen, es que la gente no quiere. Es que las personas que me asignaron en el grupo no quieren participar, no quieren apoyarme, no quieren trabajar. Y luego le echamos la culpa a Dios, no sirven a Dios. Pero ¿cómo los estamos tratando nosotros como líderes? Eso tiene mucho que ver. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ganarnos, ¿verdad?, su cariño, su confianza, para que ellos nos respeten a nosotros, nos honren? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos creando empatía? ¿Estamos siendo asertivos con ellos? ¿Estamos teniendo esa humildad para escuchar lo que ellos quieren decirnos? La manera como ellos quieren expresarse, gloria a Dios. Eso es actitud negociadora. Entonces los resultados del líder no dependen de factores externos, dependen directamente de su capacidad que él tenga para gobernar aquel pequeño o grande grupo. Alabamos el nombre del Señor. Yo les digo porque llevo años en estos temas y a veces me salen con eso, gloria a Dios, de que es que la gente no quiere. Pues es algo que yo ya sé, hermano. Y aún así la iglesia sigue adelante. Porque, ¿qué dijo el Señor Jesús? Si alguien te ofende, si alguien te hiere, ponle también la otra mejilla, la de Cristo. Pero ¿realmente lo estamos haciendo como el Señor mandó? ¿O hacemos abuso de la autoridad que tenemos para salirnos con la nuestra y que, gloria a Dios, nomás nosotros salir beneficiados del cargo o del puesto que tenemos, gloria a Dios? Bueno, estoy hablando de lo que es la ley, las leyes generales, no he tocado todavía la palabra. Dice en el número 5, el líder, un líder correcto, tiene que tener credibilidad. ¿Qué es la credibilidad? Es la cualidad atribuida a una fuente fidedigna, como por ejemplo una información, un expediente, un diploma, un título,
un documento, una estadística que avale lo que él ostenta decir que sabe o que cree que sabe, paz de Cristo. Porque hay muchos líderes, o voy a decir personas, que anhelan el liderazgo y que intentan imponer sus ideas, intentan imponer lo que ellos creen. Pero una cosa es lo que nosotros creemos de nosotros mismos y otra cosa es lo que creen los demás de nosotros. Amén o no amén. Yo me puedo creer que soy un águila y a lo mejor soy un pajarito, Padre Cristo. Yo puedo creer que soy un águila y a lo mejor me parezco más a un cuervo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es que tenemos, hermanos, que entender esto. Antes de imponer nuestras ideas, antes de poner las cosas, ¿verdad? Así, tenemos que primero tener credibilidad. Una información, más allá de una estadística, de un documento. ¿Qué es? La trayectoria. Diga conmigo, la trayectoria. La trayectoria. El testimonio. El testimonio, hermano, de lo que eres, de lo que has hecho. La trayectoria es lo que va a decidir si te apoya la gente o no te apoya. Si eres un hermano, una hermana que nunca se congrega, paz de Cristo, pero el día que te congregas quieres que todo el mundo se congregue, pues nadie te va a creer, paz de Cristo. ¿Qué van a decir de ti? Si el hermano nunca viene al culto, paz de Cristo, ¿cómo anda diciendo ahora que todos tienen que estar aquí? No, hermano, a eso se le llama credibilidad. Es que yo sé hacer esto y aquello y lo otro, pero en los hechos nunca vimos que hizo nada. A su nombre. ¿Será ese un buen líder o una buena líder? No, porque pierde o perdió la credibilidad. La credibilidad se gana con los hechos, con el testimonio. Una persona, ¿verdad?, que hace las cosas adecuadamente, correctamente, se gana la credibilidad de los demás. Por lo tanto, el grupo lo va a apoyar. El grupo va a decir, a ver, vamos a apoyar a la hermana con esto que quiere hacer, porque vemos que se esfuerza, porque vemos. Y si el líder lo hace, entonces dice, yo también quiero hacerlo. Porque el líder lo que tiene que tener es una cualidad de inspirar a los demás a su propósito. No de obligar a los demás, sino de inspirarlos. ¿Qué es inspirarlos? ¿Cómo quisiera ser como él? ¿Cómo quisiera ser así de esforzado como mi líder de jóvenes, como mi líder de varones, de varonas? Y entonces hace la convocatoria, hace la convocación al trabajo y entonces todos lo apoyan. Alabamos al Rey. Eso es credibilidad. Un buen líder también tiene que tener respeto por todos, respetarlos a todos. Un buen líder, para que tenga el apoyo de todo su grupo, tiene que aprender a respetarlo, hermano, gloria a Dios, a todo el grupo, y considerar las mejores cualidades de cada uno de ellos. Un líder que solamente toma en cuenta a uno o a dos porque le caen bien o porque no lo hacen batallar, pero no considera a los demás, ese es un mal líder. Va a tener malos resultados. La gente no lo va a apoyar cuando quiera convocar a algo, alguna acción, algún trabajo. No lo va a apoyar porque él nunca estuvo para apoyarlos a ellos en las necesidades que ellos tenían. Y por eso es que a veces surgen los problemas, porque los líderes no tienen estas cualidades, paz de Cristo. Por eso es importante que a la luz de la Escritura meditemos, hermano. Y si no tenemos estas cualidades, que las busquemos. ¿Cuál es el mejor ejemplo que usted y yo tenemos de un buen liderazgo? Dígale que tiene a su lado al Señor Jesús. Él es el mejor modelo a seguir. Ahora, esto que voy a mencionar y lo que he estado mencionando es solamente en el área del servicio. El líder es el que toma decisiones en el área del servicio, de servir, porque algunos confunden esta parte y se meten también en el área ministerial, pero el área ministerial es otra cosa. En el área ministerial ahí están trabajando los diáconos, el ministro ordenado y bueno, los pastores o alguien que tiene ministerio. Y a veces se le da un liderazgo a algún diácono o a algún ministro y se le dice, este es tu trabajo.
trabajo que vas a hacer, pero en realidad confunden las partes, ¿verdad? Gloria a Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, porque nosotros no estamos ministrando. ¿Qué es ministrar? Los líderes de servicio no ministran. Gloria a Dios, como lo hace el pastor, como lo hacen los profetas, como lo hacen todo lo que viene ahí que se tiene que hacer. Si alguien es diácono y si alguien es ministro, o si alguien ya es un ministro ordenado y tiene algún ministerio, pues es mejor, porque dentro de su liderazgo de servicio va a poder servir con el ministerio. Pero si usted aspira a ser líder y no tiene ministerio, ahí le encargo que no ministre. Para eso están los diáconos. ¿Qué es ministrar? Hermano, orar por enfermos. ¿Qué es ministrar? Hermano, imponer las manos sobre alguien. ¿Qué es ministrar? Cuando llevamos a la persona, ¿verdad?, a la presencia de Dios con dones ministeriales. Debemos de tener cuidado en eso. Una cosa es servir a los demás a través del liderazgo, y otra cosa es ministrar a la gente a través del ministerio. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. En tal caso, si un líder necesita del ministerio, pues se va a apoyar con su líder inmediato. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer esta oración por tal enfermo o por tal endemoniado. Pues no se va a ir usted a estar orando por endemoniados, porque no está preparado para eso. La Biblia habla de gente que lo quiso hacer y salieron golpeados y le rompieron las ropas y todo. Tiene que ir por un ministro, alguien que tiene facultades de orar por endemoniados, de orar por enfermos. No podemos a veces entrar en ese terreno espiritual si no estamos preparados. Alabamos al Señor. Ahora sí, en Mateo 20, versículo 26, vamos a leer, por favor. Mateo 20, 26. Cuando lo tenga, dígame. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aleluya. Dice que Santiago y Juan le hicieron una petición al Señor y le dijeron, ¿verdad?, que ellos querían, que una madre que le estaba pidiendo, ¿verdad?, que sus hijos se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda allá en el reino. Pero el Señor le dijo, no sabes lo que pides. Y entonces acá al final, acá donde leímos ahorita, cuando estábamos leyendo, ahí dice, hermanos, gloria a Dios, que si alguien quiere ser el más grande entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser servidor. Primero que nada tiene que ser servidor. Servir a los demás. ¿Qué es servir? Ayudarle a los demás a crecer. No mirar por usted mismo. Los líderes no deben ver primero por ellos, que yo soy el líder y ahora yo voy a ser mi autoridad. No, tienen que primero ver, Dios me está dando este trabajo, esta tarea, ¿qué tengo que hacer? Primero voy a servir. ¿Qué es servir? Pues voy a ayudar en todos los trabajos, en todas las tareas, en todo lo que se requiere para que el grupo esté bien. Cualquiera que sea el grupo del cual te vas a hacer cargo. Filipenses capítulo 2, por favor, dele vuelta ahí más adelante, versículo 5, dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tal vez tengas razón y Dios te ha dado mucha capacidad, hermano. Tal vez tú digas, uy, ¿cómo tengo capacidad? Estos me hacen los mandados a mí. Tal vez sí, yo no dudo, gloria a Dios. Pero el asunto es que si el Señor tenía esa misma autoridad y esa misma capacidad, pero dice la Biblia que se despojó a sí mismo, se quitó esa mentalidad
de querer, imagínense, el rey del universo. Se quitó todo eso que traía. ¿Y qué hizo? Dice que se hizo semejante a los hombres. Se quitó todo eso que él decía saber, que él decía tener. Y vemos en el ministerio de nuestro amado Señor Jesús que prácticamente en lugar de manifestar con todo, con poder, con autoridad, ¿qué hacía? Sí, le gritó por ahí a los fariseos y a todo eso, pero a la gente a la que él servía siempre se le miraba en humildad, sanando enfermos, a los ciegos, al paralítico, ayudando, dándoles de comer, orando por todos. Eso era lo que el Señor hacía. Entonces usted a lo mejor está muy bien calificado para hacer algo, yo no dudo. A lo mejor en la experiencia que tienes estás muy bien calificada, muy bien calificado, pero dice el Señor que te despojes de ti mismo. Todo líder debe de despojarse de eso si quiere ser un buen servidor, si quiere que todo el grupo lo apoye y lo ame como su líder. Tiene que quitarse eso de la cabeza primero. Es que yo sé esto, es que yo sé el otro. ¿Qué me van a decir a mí? ¿Qué me va a decir a mí aquel o aquella? Aquí nomás ni chicharrones truenan. Mientras te conduzcas bajo esa mentira del diablo, nadie te va a hacer caso. Se van a empezar a desanimar y te van a empezar a dejar solo uno por uno sin que te des cuenta. Paz de Cristo. Y luego le vas a echar la culpa al diablo. Y vas a decir, es que el diablo trabaja bien duro. Paz de Cristo. Pues sí, pero contigo como líder, paz de Cristo. Porque no te dejaste que el Espíritu Santo te ayudara a ser un buen líder. Alabamos el nombre del Señor. Somos personas, somos seres humanos. La gente tiene sentimientos, las personas sienten. Tampoco significa que nos vamos a dejar dominar por lo que la gente piensa. No, pero la actitud que el Señor quiere ver en un líder es así como Él. El Señor también a veces se enojó y a veces hizo cosas, pero ya son en otro orden, eso ya lo podemos ver después, en temas ya más profundos de liderazgo, gloria a Dios. Pero en general el primer principio de un líder es que ame al grupo con el que está compartiendo y que se despoje de sí mismo, de todo orgullo, de toda soberbia, de toda vanidad, de toda vanagloria. Es que como yo no hay nadie, el hermano no sabe hacer lo que yo hago como yo lo hago, por eso no lo quiero cerca de mí. Eso se da mucho cuando las personas tienen el mismo oficio, cuando tienen la misma profesión, cuando saben hacer lo mismo. Se da mucho eso. Entonces el buen líder tiene que calmarse, paz de Cristo. El buen líder tiene que saber las cualidades de cada quien, ayudarle a crecer. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, por favor, en el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 24, dice así. Lea conmigo, hermano, para que estemos aprendiendo juntos. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Oiga, hermano, gloria a Dios. Pero ¿por qué en la práctica nos cuesta tanto trabajo eso? Un buen líder busca primero el crecimiento del otro, no el de él. Que los demás crezcan, intégrelos, únalos. A mí me han dicho, pastor, es que yo no quiero a nadie aquí. Gloria a Dios. Pues entonces, ¿para qué te dio Dios el liderazgo si no quieres a nadie? A su nombre. Tenemos, hermanos, que querer a la gente y ayudarles a que se sientan contentos, gozosos, animados, suficientes. Si no están bien calificados, tenemos que ayudarlos a que califiquen, pero no mostrando aires de grandeza ni de soberbia, no, porque eso no nos enseñó el Señor. Y sí, a lo mejor vas a tener gente que te desacredite, gente que te quiera herir o que te lastime, pero también es parte del trabajo que el Señor dejó. Eso lo vemos después. El trigo y la cizaña crecen en el mismo grupo que vas a liderar. Pero
Pero aún así el buen líder de Dios tiene que entenderlo y saberlo y tratar por igual a todos. Porque también la cizaña puede ser que el Señor haga la obra y que alguien que tenía cizaña en su corazón, el Espíritu Santo lo haga cambiar y después te lo va a agradecer. Por eso le tienes que tener paciencia, aunque sepa quién tiene la cizaña, y esperar. Y después te lo va a agradecer y va a decir: gracias por haberme tenido tanta paciencia, amado líder de Cristo. Porque a eso nos llamó el Señor. No estamos juzgando, ni descalificando, ni eliminando gente de nuestro grupo. ¡Ay, que se vayan! No, eso no quiere el Señor. Ese es el camino más fácil. Ayudar a los demás es lo difícil. Construir algo que no está construido, eso es lo complicado. Pero eso es lo que nos mandó el Señor a hacer como iglesia: a edificar sobre el fundamento, a construir el edificio, no a destruirlo, no a desbaratarlo. Un líder que piensa así no sirve para las cosas de Dios en el liderazgo. No funciona, hermano, y no va a tener resultados. No le van a llegar los resultados porque su pensamiento está lejos de lo que el Señor mandó. Alabamos a Jesucristo, hermanos. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 4, allá atrásito, dice en el verso 1: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso dijo el apóstol Pablo. Eso era lo que él pedía: oigan, téngannos como administradores, téngannos como servidores de Cristo. Y luego más adelante explica y dice: pues, ¿qué no les he demostrado? ¿Qué no han visto mi testimonio, lo que he hecho? ¿No han visto todas las que he pasado por amor a ustedes? Gloria a Dios. Si había alguien que tenía autoridad para decirlo, era el apóstol Pablo, hermano. Gloria a Dios. Alabamos su nombre. Y lo único que pedía era: bueno, ténganos por administradores, o por lo menos como siervos de Cristo. Entonces eso es lo mínimo que como iglesia debemos hacer: reconocer a los que trabajan, honrar a los que nos presiden, bendecirlos. ¿Cómo no? Hablando mal de ellos, orando por ellos, acompañándolos en su trabajo, buscando la unidad, la integridad del grupo. Entonces los grupos pequeños de una iglesia tienen que tener un líder que tenga estas cualidades. Solamente que hay ocasiones que los líderes no tienen estas cualidades y entonces a veces no funcionan, o a veces se detiene el trabajo porque no se esforzaron, no se enfocaron en adquirir estas habilidades. Alabamos al Señor. Pero aún así, si algún líder quiere honrar a Dios y quiere servirle, podría tener alguna de estas deficiencias, podría no tener alguna de estas cosas, ¿verdad? Y ser el mejor líder. Pero aún así la palabra de Dios nos dice a toda la iglesia que tenemos que amarlos, tenemos que perdonarlos, tenemos que honrarlos, tenemos que dejarnos guiar por ellos, porque Dios está utilizando su corazón para hacer una obra redentora en la iglesia. Porque es el Espíritu Santo el que quiere obrar en la iglesia. Es el Señor el que quiere trabajar. Y si tú te rebelas contra tu líder y empiezas a hablar mal de él y no lo apoyas y no lo bendices, si te rebelas contra tu líder, entonces tú mismo estás bloqueando la bendición que Dios quiere traer a tu vida a través del liderazgo de él. Entonces es algo mutuo. Los líderes tienen que esforzarse en guardar la palabra, pero también los hermanos, los miembros de un grupo pequeño, tienen que esforzarse en apoyar a su líder. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Oh, esto que dice el pastor está muy complicado. Paz de Cristo, hermano. Vamos a San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, por favor. Versículo 14. Miren lo que dijo el Señor: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
los unos a los otros. Oiga, si el Señor dice que Él, o sea, siendo el Señor y el Maestro, oiga, no solo se despojó a sí mismo, fue más allá todavía. La más grande humillación era esa, lavarle los pies a otro, paz de Cristo. Y el Señor dejó toda esa autoridad y se humilló y fue y le lavó los pies al otro, le echó agua y se los lavó. Eso hizo el Señor, que debería estar en un trono sentado y todos adorándole y alabándole, pero el Señor fue y le lavó los pies a gente pecadora. El Señor fue y le lavó los pies a sus adversarios, a los que hablaban mal de Él, a sus contrincantes, a los que querían verlo muerto, a los fariseos. Eso hizo el Señor Jesús. Alabamos su nombre, hermano. Si el Señor lavó los pies de esa gente pecadora, hermano, nosotros también podemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y un buen líder puede humillarse aún más de lo que pide el Señor. Aún más de que diga despojarse de sí mismo, de su orgullo, de todo eso, aún más todavía puede hacer, como es lavarle los pies. ¿Qué es lavarle los pies? Algo simbólico, es ir a perdonar, a pedir perdón, es ir a ponerle otra mejilla si alguien te ofendió, es ir a buscar que la otra persona esté en paz, esté a gusto, que se sienta contenta, contento, porque el amor de Dios es el que nos une. Y los buenos líderes saben lo que tienen que hacer. Entonces el líder o los líderes de una iglesia no es de que un reconocimiento y de que tienes ahora una extensión o eres muy particular de un grupo selecto de la iglesia. Todo lo contrario, hermano, gloria a Dios. Si quieres ser el más grande, ¿qué tienes que hacer? Ser el último. El último. Tienes que ser el primero en la lista de ejemplo, en la lista de diezmo, de ofrenda, de ayuno, de oración, de programas, de asistencia, de puntualidad, de cooperaciones. Tu nombre tiene que estar ahí siempre porque eres el ejemplo, pero vas a ser el último en cuanto a ser honrado, en cuanto a ser servido. Y eso es lo difícil en el liderazgo. Eso es lo más difícil. Pero si el Señor Jesucristo lo hizo, hermanos, y el Señor así nos mandó, es la satisfacción más grande cuando ven que las personas cambian, que las personas se arrepienten, que la gente deja el mundo, que la gente en la iglesia empieza a dejar ataduras, que el Espíritu Santo los hace libres. Oye, hermano, eso es lo mejor que le pueda pasar a un líder, que su trabajo está ahí implícito. No necesitas el reconocimiento de nadie, no necesitas el reconocimiento del pastor. El pastor es humano también se le olvidan también las cosas. Lo que necesitas es la aprobación de Dios, que lo que estás haciendo por Dios, por el Señor, allá el Señor está notando todo lo que tú hagas. Y a veces hay dificultades. El diablo va a usar a tu mejor amigo para dañar tu liderazgo. El diablo va a usar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu esposo lo va a usar para que te desanimen y que no quieras servir. Alabamos el nombre del Señor. Va a usar a alguien de la iglesia para desanimarte. Pero el que entiende cuál es su llamado y cuál es su... Último texto, vamos a Colosenses, en el capítulo 3, versículo 17. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor Jesús y háganlo en su nombre. Me tocó mover las bancas, nadie quiere acomodar sillas, nadie quiere hacer la limpieza. ¿Por qué siempre me toca a mí? Así me han dicho a veces. ¿Por qué siempre me da lo peor a mí? Lavar los baños. Hermano, lo que te pongan a hacer, lo que te ponga tu líder a hacer, hágalo para el Señor Jesús. Muchos buscan los altares, buscan los púlpitos, buscan los altares, buscan los púlpitos, pero no buscan las escobas, no buscan el martillo, no buscan el hacha, el machete, la pala para la mezcla, paz de Cristo. Muchos no buscan esas cosas. Hermano, el servicio está en todas partes. Si usted quiere servir, lo puede hacer. No necesita tener ningún cargo, no necesita tener nada de eso. Al contrario, sepa que el que va a tener un cargo es porque va a servir a los demás como el Señor Jesucristo nos sirvió a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Gloria a Dios. Y no hay recompensa más grande que esa. El Señor, hermano, todo está anotando, todo. Eso es en cuanto al liderazgo de servicio en los grupos pequeños. También dice allá en Santiago que los líderes, pero ahí se refiere a los pastores, ahí se refiere a la actividad ministerial, pero lo podemos tomar como ejemplo. Dice en Santiago que los líderes espirituales no deben ser autoritarios. No debemos ser autoritarios, hermano. No debemos estar enojados con la gente cuando no nos hacen caso. No debemos molestarnos, gritarles, ofenderlos. No, usted tiene que quedar calladito, calladita, y se pone difícil, paz de Cristo. Porque en la carne a veces, hermanos, queremos decirles verdades y media a todo mundo, pero tenemos como líderes una gran responsabilidad de saber, ¿verdad?, si ese hermano va a soportar la reprensión o no. Si a veces diciendo que la soportan, no la soportan nada, gloria a Dios. Entonces, hermano, el liderazgo tiene que ser algo, hermano, en lo que el hermano que sea líder tiene que estar orando, tiene que estar siempre orando, ayunando, pidiéndole a Dios que cuando venga el enemigo a sembrar cizaña en su grupo, él tenga la autoridad de Dios como para convencer al grupo y tenerlo unido al grupo, y que todos, que se vean los resultados de crecimiento de todos. Y entonces el Señor a él mismo le va a dar un crecimiento, le va a añadir dones. Dones que tú no sabías que tenías, Dios te los va a añadir cuando tú compartes lo que Dios te ha dado. Alabamos al Señor. Bueno, hasta aquí voy a dejar el tema. Mire, voy a mencionarlo. Estuvimos orando, ¿no? Y estuvimos viendo qué era lo más conveniente para trabajar